Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Sandra Milena Garzón Eslava, estudiante de cuarto semestre de Derecho del CREAD de Garagua, Boyacá. El día de hoy vamos a iniciar con la estructura del delito. Dentro de las figuras del derecho penal, tenemos dos grandes figuras como es la autoría y la participación en un delito. La autoría es aquella persona quien realiza ese tipo penal, ejecuta la conducta tipificada como delito según nos dice el artículo 29 del Código Penal colombiano. La autoría la podemos clasificar en dos grandes categorías como son el autor individual, quien es considerado como esa persona que comete el delito por sí solo, y los coautores, quienes son aquellas personas que actúan conjuntamente en la realización de un delito, en donde cada uno de esos individuos realiza una acción delictiva. La coautoría implica un dominio funcional del hecho, en donde todos los autores son responsables, como lo es el autor de la conducta delictiva, independientemente de su contribución individual. Para que exista la coautoría debe haber un acuerdo en común entre los intervinientes y de esta manera todos deben responder solidariamente entre ellos. Por otra parte, lo que es la participación se refiere a aquellas personas que no ejecutan directamente el delito, pero sí contribuyen a la realización del mismo y no tienen dominio sobre el delito. Esto lo dice el artículo 30 del Código Penal colombiano. Los partícipes también pueden dividirse en dos grandes formas, como son los cómplices, que son aquellas personas que ayudan a facilitar la comisión de un delito, sin ser autores directos. Y de igual forma tenemos los determinadores, que se trata de aquellas personas que incitan o inducen a otras personas a cometer el delito. Es de tener en cuenta que la participación es considerada como un agravante, como quiera que intervienen varias personas en la ejecución del delito, pero no bajo un dominio funcional como lo hacen los coautores. Es decir, que cada partícipe va a tener un grado diferente de responsabilidad según el rol específico en la comisión del delito. Dentro de las modalidades de la autoría se tiene la autoría directa, la mediata y la coautoría. Vamos a ver que la autoría directa son aquellos individuos que realizan por sí solos el delito, según lo dice el artículo 29 del Código Penal colombiano. El autor es quien ejecuta la conducta punible de forma directa, sin intermediarios. Se aplica cuando la persona lleva a cabo todas las acciones para cometer el delito. Lo que es la autoría mediata es aquella en donde el autor no realiza de forma directa el acto delictivo, sino que utiliza a otra persona como instrumento para realizar ese delito. Este concepto se basa en la teoría del dominio del hecho, donde el autor mediato tiene el control sobre el acto y de esta forma dirige la ejecución a través de un tercero. En este caso de responsabilidad recae sobre quien controla el hecho, aunque no lo ejecute directamente. Y ya la coautoría es cuando dos o más personas actúan de forma conjunta para cometer un delito a través de un acuerdo en común y en donde se dividen las tareas del crimen. Es decir, que todos los autores comparten la responsabilidad penal respecto de la conducta punible. La coautoría es reconocida por su importancia de la determinación de culpabilidad y en la imposición de las penas. Estas son las diferentes modalidades de la autoría. Vamos a ver la diferencia que existe entre la autoría directa y la autoría mediata. Vamos a ver que la autoría directa es aquella persona que ejecuta el delito de forma directa, es decir, que quien realiza físicamente la conducta es el autor directo. En la autoría mediata, vamos a ver que el autor no realiza el acto delictivo de forma directa, sino que usa a otra persona como instrumento para cometer el delito. En este caso, el autor mediato tiene el control sobre el hecho, aunque no lo ejecute físicamente. Vamos a ver que en la ejecución del delito el autor realiza el delito de forma inmediata, es decir, de forma personal, sin intermediarios. De igual forma, el autor mediato lo que hace es traer un intermediario o un tercero, quien puede ser su cómplice o alguien que tenga plena capacidad de decisión. De la responsabilidad en la autoría directa, la responsabilidad penal recae completamente sobre el autor directo, como quiera que es quien realiza la acción típica del delito. Y ya en lo que es la responsabilidad en la autoría mediata, vemos que también recae sobre el autor mediato, quien también tiene la capacidad de controlar y dirigir la ejecución del delito. Es decir, que ambos pueden ser responsables del delito, aunque uno de ellos actúe como instrumento. Control sobre el hecho. El control del hecho es total y directo en la autoría directa, en donde el autor decide y ejecuta la acción.
Y en la autoría mediata, el control es indirecto, como quiera que ese autor mediato influye en la acción del autor directo, quien puede actuar sin plena autonomía en caso de engaño o de coacción. Como ejemplos de autoría directa tenemos un ladrón que roba una moto en un garaje de la casa. Lo hace de forma directa. Y como autoría mediata tenemos un jefe de una organización criminal de robo de carros en donde ordena a sus subordinados a cometer los delitos. Ahora vamos a estudiar lo que son las modalidades de la participación. Tenemos como modalidades de participación la complicidad según el artículo 20 del Código Penal colombiano y el determinador. Decimos que es complicidad, que es quien ayuda o contribuye a la realización de ese delito sin ejecutar directamente el acto delictivo. Este se caracteriza por no tener dominio sobre el hecho, sino que se trata de una conducta necesaria para que el delito se consume. También puede ser alguien que preste su ayuda antes o después de la ejecución de ese delito. Ya el determinador se trata de aquella persona que induce o persuade a otra persona para cometer un delito. Aunque no realice el acto delictivo, se tiene la idea de que el determinador tiene la influencia significativa sobre las decisiones del autor. Vamos a ver ahora las diferencias entre un cómplice y un coautor. Decimos que un cómplice es aquella persona quien ayuda y facilita la comisión de un delito sin ejecutarlo directamente, pero su ayuda es crucial para el mismo. En el coautor es aquella persona que participa activamente en la ejecución del delito, compartiendo el dominio del hecho. El dominio del hecho en el cómplice no tiene dominio del hecho delictivo, su contribución es secundaria. En cambio, el coautor tiene dominio sobre el hecho, actúa bajo un plan en común y puede realizar el verbo rector del delito. El tipo de participación. El cómplice, su participación es accesoria y puede ser previa o concomitante. Y el coautor, hay una participación directa y coordinada con la realización del delito. El conocimiento. El cómplice tiene conocimiento del delito y la intención de facilitar la realización del delito, mas el coautor actúa con conocimiento y con voluntad para ejecutar el delito y lograr su resultado. La pena del cómplice suele recibir penas menores que el autor principal, y el coautor recibe la pena de conformidad con el delito y similar a los otros coautores. Dispositivos amplificadores. Dentro de los dispositivos amplificadores debemos de determinar que estos son importantes porque evitan que una conducta delictiva pueda quedar impune por la naturaleza típica del delito o la falta de consumación del mismo, garantizando una respuesta efectiva ante las conductas que amenazan la convivencia pacífica y bienestar social. De igual forma, se busca que la respuesta penal sea efectiva y proporcional frente al delito cometido. Entonces vamos a ver cómo estos dispositivos amplificadores permiten que la conducta delictiva quede impune. Dentro de ellos tenemos la tentativa, que lo regula el artículo 27 del Código Penal colombiano, el concurso de personas, que lo regula el artículo 28 del Código Penal colombiano, el concurso de conductas penales, que lo regula el artículo 31 del Código Penal colombiano, y la participación, que lo regula el artículo 29 y 30 del Código Penal colombiano. Vemos cómo la tentativa se trata del caso en que una persona inicia la ejecución de un delito mediante actos idóneos dirigidos a su consumación, pero no logra consumarlos por circunstancias ajenas a la voluntad del delincuente. En el concurso de personas es cuando dos o más personas participan en la ejecución de un delito, en donde por regla general este podría ser ejecutado por una sola persona. Este caso, en el caso en el que concurren los autores y los partícipes. Este es ese caso. El concurso de personas penales. Este concepto abarca diferentes modalidades donde varias conductas delictivas pueden ser juzgadas conjuntamente. Y la participación se refiere a los roles que las diferentes personas pueden desempeñar en la comisión de un delito, ya sea como autor, coautor o partícipes. Vamos a mirar la aplicación de esta temática en varios casos. Vamos a ver el caso 1. Dice que Nazario, haciéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoridad se enfrenta Nazario?
Vamos a ver que en el presente caso la autoría que se presenta es una autoría directa, como quiera que el delito lo cometió directamente Nazario, sin intermediarios y sin colaboradores ni terceros, en donde se evidencia la voluntad, se evidencia una planeación del hecho punible, en donde Nazario también, a través de una máscara y de un revólver, decidió quitarle la vida a su padre para acceder a su fortuna. Es decir, que se actuó con un propósito deliberado y no por un impulso. De igual forma, Nazario es conocedor de que la conducta que realizó es ilegal, como quiera que intentó huir del sitio. De ello se puede concluir para la aplicación de la responsabilidad penal que se trata de un homicidio doloso, con circunstancia de agravación de que trata el artículo 104 del Código Penal colombiano, numeral primero. El caso número 2. Gervasio es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. En este presente caso, ¿qué dispositivo amplificador se aplica concretamente? Para la solución del caso vemos cómo el dispositivo amplificador a que se refiere en este caso en concreto es el de tentativa inacabada, como quiera, que se inicie la ejecución del delito, pero no se logra completarse en los actos necesarios para consumar el delito, por las razones ajenas a la voluntad de Gervasio. De lo anterior, la pena asociada a esta tentativa puede ser menor, como quiera que el bien jurídicamente protegido fue objeto de un menor grado de peligro. El tercer caso que tenemos es el siguiente. El reconocido jalador de carros Cleóbulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos haciéndose pasar por el dueño. En el presente caso, Cleóbulo, ¿frente a qué tipo de tentativa está y por qué? Vamos a ver que de conformidad con este caso en concreto nos enfrentamos a la tentativa calificada, como quiera que el vigilante del edificio debió, por medio de un arma, obligar a Cleóbulo a apagar el motor del vehículo y a su vez este individuo suplantó la identidad del dueño del automotor para lograr sustraerlo del parqueadero. Es así como en la tentativa simple se puede observar la intención de cometer ese delito pero no lo logra consumar por las acciones ajenas a la voluntad del delincuente. Pero en la tentativa calificada se debe observar el intento de comisión del delito con circunstancias que lo agravan como la violencia o el uso de herramientas para facilitar la acción punible, que estaríamos en presencia de ese caso de tentativa calificada. Gracias.